Lucía caminaba descalza por la calle empedrada de San Cristóbal de las Casas. La madrugada aún no dejaba ver el sol, pero ella ya había salido de casa para llegar puntual al pequeño mercado donde vendía tamales. Cargaba una vaporera prestada, su delantal bordado con flores que ella misma cosió, y una esperanza silenciosa, que hoy alguien le comprara lo suficiente para poder pagar la luz, que llevaba 2 semanas cortada. Los vecinos ya se habían acostumbrado a verla pasar en silencio, siempre cargando más preocupaciones que bultos. A sus 32 años, Lucía era una mujer que no conocía el descanso, ni el lujo de detenerse a pensar en sí misma. Tenía una hija que alimentar, cuentas que nunca dejaban de llegar, y un pasado que no dejaba de doler. Su hija de 8 años, Sophie, dormía en casa de su vecina doña Mari, una anciana viuda que la cuidaba con cariño mientras Lucía trabajaba. No podía llevarla al mercado a esa hora, ni mucho menos dejarla sola en casa. Desde que su esposo, Julián, desapareció sin dejar rastro hacía 3 años, Lucía había aprendido a hacerlo todo por sí sola. Ser madre, ser padre, ser sostén, ser muro, ser silencio. Antes de comenzar, comenta desde qué ciudad nos ves, y disfruta la historia. Lucía recordaba con dolor aquella última mañana. Julián le dio un beso en la frente. Le dijo que volvería antes de las 8 y nunca más supo de él. Habían llamado a hospitales, a la policía, incluso a un programa de televisión que mostraba rostros de personas desaparecidas, pero nadie sabía nada. Tal vez se fue con otra, le dijeron una vez en la comandancia sin mirarla a los ojos. Pero ella no lo creyó. Julián la amaba, adoraba a Sophie. Era incapaz de abandonarlas así. Algo más había pasado, algo oscuro. Desde entonces, cada día era una lucha. Vendía tamales en la mañana, limpiaba casas en la tarde y por las noches cosía muñecas de trapo o blusas bordadas por encargo. Apenas si ganaba lo justo para pagar la renta y comprar algo de frijoles y arroz, pero nunca se quejaba, nunca pedía. Había noches en que Sophie le preguntaba: ¿cuándo va a volver mi papá, mamá? Lucía la abrazaba fuerte y respondía con voz temblorosa: muy pronto, mi amor, muy pronto. Ese viernes, el sol comenzaba a calentar la plaza cuando un hombre de traje caro y gafas oscuras se acercó al pequeño puesto de Lucía. Su presencia desentonaba con el entorno. No era un turista cualquiera. Su porte, su silencio, su forma de mirar lo decían todo. No buscaba comida, buscaba algo más. Lucía notó que observaba todo con una mezcla de nostalgia y dolor. Era un hombre atractivo, de unos 40 años, alto, de piel clara, pero con ojeras marcadas y un gesto tenso. ¿De qué son?, preguntó con voz profunda. Verde, mole y rajas, señor. Están calientitos, respondió Lucía con una sonrisa amable, aunque se sentía intimidada. El hombre sacó un billete de 500. Deme uno, y quédese con el cambio. ¿Uno solo? Con eso le doy 5. Solo quiero uno. No tengo hambre. Tengo curiosidad. Lucía frunció el ceño sin entender a qué se refería, pero le entregó el tamal. Él lo recibió como si fuera un regalo valioso y fue a sentarse en una banca cercana. Lo comió lentamente, con la mirada perdida en el horizonte. Al día siguiente, el hombre regresó. Esta vez le compró 2 tamales. No hablaba mucho, pero observaba. Y al tercer día ya se sabía el nombre de Sophie y le llevaba un jugo de mango. ¿Cómo está tu hija hoy?, preguntó, mientras dejaba el jugo sobre la mesa. Lucía lo miró sorprendida. ¿Cómo sabe que tengo una hija? Usted habló de ella con doña Mari. Yo estaba cerca. Lucía sintió un escalofrío, pero algo en su voz era distinto. No parecía un acosador, ni un hombre con malas intenciones. Parecía alguien herido, como ella. Día tras día él volvió. A veces solo se sentaba en silencio. Otras veces la ayudaba a recoger cuando llovía. Y Lucía poco a poco empezó a esperarlo. No con ilusión romántica, sino con ese alivio de saberse vista, reconocida, por fin. Ese hombre se llamaba Esteban de la Vega. Era un empresario millonario, dueño de cadenas hoteleras y resorts exclusivos en Cancún, Tulum y Playa del Carmen. Un escándalo familiar lo había hecho alejarse de su mundo por unos días. Su prometida lo había engañado con su propio hermano, y sus padres le exigían que fingiera para no dañar la imagen pública de la familia. Harto de las máscaras y de las sonrisas falsas, tomó un vuelo sin avisar a nadie. Rentó una casa sencilla en San Cristóbal y se dedicó a caminar por las calles como un desconocido más. Y fue ahí donde conoció a Lucía.
y algo dentro de él se estremeció. Ella no sabía quién era él. No sabía cuánto valía, ni cuántas veces había salido en revistas de negocios, y por primera vez en mucho tiempo, Esteban se sintió visto por lo que era, no por lo que tenía. 2 semanas después de aquel primer tamal, Esteban haría algo que ni él mismo podía explicar. Le propondría matrimonio a Lucía, con una sola condición, que ella aceptara sin saber nada de su fortuna. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba, era que esa propuesta no solo cambiaría sus vidas, sino que también traería a la luz un secreto que había estado enterrado por años: el paradero del marido desaparecido de Lucía. El lunes siguiente, Lucía se levantó con una extraña sensación en el pecho. A pesar del cansancio, el cuerpo le pesaba menos. Preparó los tamales como siempre, pero esta vez los envolvió con un cuidado especial, como si esperara que alguien los comiera con verdadera atención. No lo dijo en voz alta, pero deseaba volver a verlo. A ese hombre extraño que hablaba poco, pero escuchaba mucho. A ese cliente que no pedía rebajas ni exigía nada, pero dejaba una calma silenciosa a su paso. A las 7 en punto, como si hubiera leído sus pensamientos, Esteban apareció. Llevaba puesta una camisa sencilla, sin el saco de los primeros días. En una mano traía 2 cafés y en la otra, una flor amarilla. No era una rosa de floristería, era una flor silvestre, probablemente recogida en el camino. «No sé si te gustan las flores», dijo, extendiéndosela con una sonrisa que parecía tímida. «Hace años que nadie me regala una», respondió ella con un nudo en la garganta. Esteban se sentó cruzando los brazos sobre la mesa improvisada. «¿Cómo es un día normal para ti, Lucía?» «¿Un día normal? Me levanto a las 5, preparo los tamales, vengo al mercado. Luego limpio casas hasta las 6. Y por la noche bordo. Los domingos descanso si me alcanza para no vender». Él asintió en silencio. En su mundo, los domingos eran para brunch y spa. Para Lucía, el descanso era un lujo reservado a los días de suerte. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué haces?» «Estoy tomando un descanso de mi vida», dijo él sin mentir, pero evitando contar toda la verdad. «¿Y por qué aquí?» «Porque aquí nadie espera nada de mí». Los días siguieron su curso. Esteban regresaba cada mañana, primero solo a desayunar, luego a ayudar a montar el puesto. Después comenzó a quedarse más tiempo, a ayudar con Sophie cuando Lucía tenía que ir a limpiar casas. Lucía notaba los detalles, su manera de hablar, la forma en que observaba todo, como si estuviera acostumbrado a evaluar, no a vivir. Usaba palabras como adquisición, inversión, capital humano. Palabras que no pertenecían al mercado. Una tarde, mientras recogían el puesto, él le preguntó: «¿Alguna vez has salido de aquí? ¿De San Cristóbal?» «No mucho. Una vez fui a Tuxtla, pero no me gustó. Muy ruidoso». «¿Y al mar?» Lucía rió. «Solo lo he visto en fotos». Esteban guardó silencio. Algo en su pecho se apretó. No podía entender cómo alguien tan noble, tan inteligente y tan fuerte había vivido atrapada en un mundo tan pequeño. Una mañana, mientras Lucía limpiaba una casa de gente acomodada, escuchó murmullos. «Dicen que la tamalera anda con un forastero», decía una mujer con tono burlón. «Sí, uno que se ve que trae dinero». «¿Ya lo habrá amarrado?» Lucía tragó saliva. No respondió. Solo siguió limpiando, con los ojos bajos. Ese mismo día, doña Mari la llamó aparte. «Lucía, mija, ten cuidado. Cuando uno ha sufrido, es fácil aferrarse a cualquier sonrisa». «No estoy enamorada, Mari. Solo me cae bien». Ojalá él piense lo mismo, porque a veces ellos vienen, sacuden nuestro mundo, y se van como si nada. Sophie se encariñó con Esteban rápidamente. Jugaban a hacer figuras con servilletas. Él le traía dulces típicos y escuchaba sus historias sin interrumpir. «¿Usted tiene hijas?», le preguntó una tarde. «No, pero si algún día tengo una, me gustaría que fuera como tú». «¿Por qué?». «Porque tienes una mamá que te enseña cosas que otras mamás olvidan». Lucía, que escuchaba desde la cocina, sintió cómo se le apretaba el pecho. Una tarde, mientras Lucía atendía a una pareja, Esteban apareció con expresión tensa. Detrás de él venía una mujer rubia, de mirada filosa y perfume caro. «Lucía, ella es Renata», dijo él. Renata no esperó presentación. «Vine a ver con mis propios ojos por qué mi prometido ha desaparecido por 3 semanas». Lucía sintió que el mundo se le caía encima. «¿Prometido?»,
Bueno, ex prometido, corrigió ella con una sonrisa forzada. Pero tranquila, él siempre regresa a su mundo. Esto es solo una distracción. Esteban intentó decir algo, pero Lucía ya se había ido. Corrió al baño del mercado y cerró la puerta con llave. El llanto la dobló. Una mezcla de vergüenza, desilusión y rabia le revolvía el estómago. Esa noche Esteban fue a buscarla. La esperó bajo la lluvia frente a su casa. Cuando ella salió, él estaba empapado. No quiero que pienses mal de mí. Esa mujer forma parte de un pasado que no quiero más. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque temía que eso cambiara la forma en que me miras. Y tu mirada es lo único que me sostiene. Lucía no sabía qué responder. Nunca nadie le había dicho algo así. Nunca nadie la había sostenido con palabras. Desde ese día algo cambió. Esteban ya no era un cliente. Era parte de su vida. La acompañaba a hacer compras, cuidaba a Sophie, aprendía a hacer tamales. Pero en el fondo, Lucía seguía con miedo. No por él, sino por lo que podía perder si se acostumbraba a tenerlo cerca. Ya había perdido una vez. ¿Podía arriesgarse de nuevo? Lo que ninguno sabía era que una nueva verdad estaba por aparecer. Algo que venía del pasado. Algo que podría cambiarlo todo. La relación entre Lucía y Esteban no creció de forma abrupta. Fue algo que se fue tejiendo con los hilos invisibles de la rutina, de los gestos pequeños que solo notan los corazones atentos. Esteban no era un hombre de palabras dulces ni promesas vacías, pero su presencia era constante y su interés genuino. Lucía, acostumbrada a resolver sola todo en su vida, comenzó a aceptar esa compañía sin sentirse débil. Por primera vez no era dependencia, era alivio. Cada amanecer, Esteban aparecía con café caliente y una sonrisa. Ayudaba a Lucía a montar el puesto, a calentar los tamales, a limpiar las hojas de plátano. Al principio, los vecinos murmuraban, pero con el tiempo empezaron a respetar la presencia del señor Esteban, como lo llamaban. Hoy los hice de frijol con chipotle. ¿Quieres probar?, le ofreció Lucía. Tú sabes que lo que prepares yo lo pruebo con gusto, respondía él con picardía. Lucía empezaba a reír más y a hablar más también. Le contaba sobre su infancia en Comitán, sobre su madre que murió joven, sobre sus sueños de estudiar enfermería que tuvo que abandonar cuando quedó embarazada de Sophie. ¿Y tú? ¿Qué soñabas ser cuando eras niño? Libre, respondió Esteban mirando el cielo. Libre de expectativas, de etiquetas, de la imagen que otros construyeron para mí. Por las tardes, cuando Lucía terminaba de limpiar casas, Esteban la esperaba con algún libro o con fruta fresca que compraba en el mercado. A veces caminaban por las callecitas empedradas, en silencio. Otras veces hablaban durante horas. No sé qué haces aquí conmigo, Esteban. Tú podrías estar en otro lugar, con otra mujer, con otra vida. Quizá estoy donde realmente quiero estar, decía él con sinceridad. Lucía no sabía qué responder. Su corazón aún tenía miedo. A veces, en la noche, se preguntaba si aquello era real o solo un sueño que pronto terminaría. Sophie adoraba a Esteban. Lo llamaba el señor elegante, aunque ya vestía con ropa del tianguis. Jugaban a las escondidas, hacían pasteles de lodo, y una vez construyeron una pequeña casita de cartón que decoraron con luces viejas de Navidad. Una noche, Sophie lo abrazó y le dijo: «Si fueras mi papá, yo sería muy feliz». Esteban se quedó en silencio. Luego la abrazó fuerte, sintiendo una punzada en el pecho que no pudo explicar. Lucía los miraba desde la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Lucía cosía por las noches, y Esteban la acompañaba. Le preparaba té, le pasaba los hilos, a veces le sostenía la tela. «Eres como un ayudante profesional», bromeaba ella. «Si eso significa estar cerca de ti, acepto el cargo», respondía él. Una noche, Esteban la miró a los ojos y le dijo: «No sé cómo explicar esto, Lucía, pero me haces sentir humano otra vez». Ella solo bajó la cabeza, sonriendo con timidez. No sabía cómo reaccionar. No estaba acostumbrada a ser el centro del cariño de alguien. Un martes por la tarde, mientras regresaban del mercado, una camioneta negra se estacionó frente a ellos. Bajó un hombre con traje, alto, de gesto rígido. «Señor de la Vega, su padre lo necesita en la ciudad. Es urgente». Lucía miró a Esteban con sorpresa. «¿De la Vega?», preguntó en voz baja. Él la tomó del brazo y la llevó aparte. «Te prometí que no era importante quién soy.
Te prometí que quería estar aquí, contigo, sin etiquetas. Pero, ¿eres parte de esa familia rica que sale en las noticias? Sí. Pero aquí, contigo, no soy eso. Solo soy Esteban. Lucía sintió vértigo. Todo encajaba, sus gestos, su educación, su forma de hablar. Y sin embargo, una parte de ella ya lo conocía como un hombre simple, sensible, presente. ¿Vas a irte?, preguntó con miedo. No, no sin ti. Esa noche salieron al campo. Llevaron tamales, café y una manta. Sophie se quedó con doña Mari. El cielo estaba lleno de estrellas. Esteban tomó la mano de Lucía. ¿Te asusta lo que está pasando entre nosotros? Mucho. ¿Y aún así estás aquí? Sí, porque me hace sentir viva otra vez. Él acarició su rostro y le dijo al oído: no sé si esto es amor, pero si lo es, quiero descubrirlo contigo. No hubo besos apasionados ni declaraciones dramáticas, solo una conexión profunda. Se recostaron juntos, en silencio, sintiendo el latido del otro, como si el tiempo les diera permiso de simplemente ser. Al día siguiente, Esteban le entregó una libreta. En la portada decía: Sueños de Lucía. Quiero que escribas aquí todo lo que alguna vez soñaste. Y luego, vamos a intentar cumplir cada uno. Lucía lo miró con incredulidad. Nadie le había preguntado por sus sueños desde que era niña. Nadie había querido ayudarla a cumplirlos. Lo abrazó con fuerza, como si con ese gesto pudiera agradecer lo que no sabía poner en palabras. Todo parecía perfecto. Pero en el fondo, Lucía tenía una herida sin cerrar. El misterio de Julián. Su desaparición, sus noches de llanto, sus rezos sin respuesta. Y justo cuando su vida empezaba a florecer de nuevo, una noticia sacudiría su mundo. Una imagen aparecería en la pantalla de una vieja televisión del mercado. Un rostro conocido, un hombre que ella creía perdido, Julián. El cambio no fue de un día para otro. Fue casi imperceptible, como cuando una flor comienza a abrirse sin que nadie se dé cuenta. Lucía, sin proponérselo, había empezado a vivir diferente, a pensar diferente, a soñar, por primera vez en mucho tiempo, sin miedo. Todo comenzó con una lluvia, una de esas tormentas que duraban horas y hacían que las casas más humildes temblaran con cada relámpago. Lucía, Sophie y Esteban estaban en la pequeña casa, usando velas porque no había luz. «No puedo dejar que vivas así», dijo él con voz suave. «No necesito caridad», respondió Lucía casi por reflejo. «Lo sé, pero nadie puede florecer si siempre está con el agua hasta el cuello». Al día siguiente, sin que ella lo pidiera, Esteban contrató a un maestro albañil del barrio para reforzar el techo. Luego, instaló una estufa nueva en lugar del viejo anafre que soltaba humo negro. Todo, sin imponer, solo proponiendo, siempre con respeto. Un sábado por la mañana, al llegar al mercado, Lucía se quedó paralizada. Donde antes estaba su vieja mesa y la lona rota, ahora había un carrito de madera precioso, con sombrilla colorida y un letrero pintado a mano. Tamales de Lucía, con sabor a esperanza. Lucía se llevó las manos a la boca. «No, esto es demasiado». «No es regalo», dijo Esteban. «Es lo que mereces, y no sabes cuánta gente quiso ayudarte a lograrlo». En efecto, varios vecinos habían colaborado. Doña Mari bordó los manteles, don Román pintó el letrero y los hijos del panadero barnizaron la madera. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que no estaba sola. El negocio comenzó a florecer. Gente de otros barrios venía a probar los tamales del carrito bonito. Una joven que estudiaba diseño le ofreció hacerle presencia en redes sociales y Lucía empezó a recibir pedidos por WhatsApp. Esteban también se había ganado el cariño de Sophie. Ella lo veía como un héroe. Una tarde, mientras hacían tarea, él le preguntó: «¿Qué quieres ser cuando seas grande?» «Doctora, pero de los que ayudan a la gente sin cobrar». «Eso se llama tener vocación», respondió él con una sonrisa. Lucía, escuchando desde la cocina, sintió un orgullo profundo, pero también una preocupación. ¿Cómo iba a costearle estudios así? Esteban no dijo nada, pero empezó a moverse. Visitó escuelas, habló con fundaciones, encontró una opción intermedia, una pequeña escuela privada con becas. Organizó una reunión con la directora y llevó a Lucía y a Sophie. «No quiero que lo veas como un favor», le dijo. «Es una inversión en lo más importante que tienes.
Lucía no sabía cómo agradecer. Le prometió que cada mes le pagaría algo, aunque fuera simbólico. Esteban aceptó con una condición: que Sophie nunca dejara de soñar en grande. Lucía empezó a tomar más decisiones. Con el dinero extra de los pedidos, contrató a una joven para que la ayudara a preparar los tamales. Así tenía más tiempo para coser, y hasta comenzó a dar clases de bordado por las tardes a otras mujeres del barrio. «Nunca pensé enseñar nada», le dijo a Esteban. «Tú enseñas todos los días, Lucía, solo que ahora te das cuenta». Por primera vez en años, Lucía compró ropa nueva. Se cortó el cabello. Sonrió sin tener que esconder los dientes. Volvía a ser ella, o quizás una versión mejorada que nunca había conocido. Con Esteban todo era distinto. No necesitaba decirle que estaba cansada. Él lo notaba. No tenía que pedir ayuda. Él ya estaba ahí. Una noche, mientras caminaban bajo la luna, ella le preguntó: «¿Por qué haces todo esto por mí?» «Porque tú hiciste por mí algo que nadie había hecho. Me viste. No como empresario, ni como figura pública. Me viste y me sanaste». Esa noche, al llegar a casa, Sophie les tomó una foto con el celular viejo. Para que cuando sean esposos ya tengan la primera foto de amor. Lucía rió, aunque por dentro una idea empezaba a rondarle. ¿Y si de verdad esto era para siempre? Cada noche, Lucía escribía en la libreta que Esteban le regaló: «Quiero tener una cocina grande. Quiero que Sophie tenga una cama con 2 almohadas. Quiero que Esteban no se canse de mí». Esteban una noche encontró la libreta abierta. Leyó esas palabras en silencio y sintió algo que no sentía desde niño: necesidad de pertenecer. Todo iba tan bien que parecía irreal. Pero la vida tiene formas crueles de recordarnos que no todo está bajo control. Una mañana, mientras Lucía calentaba tamales, Sophie, sentada junto a la televisión vieja del mercado, cambió de canal. «Mamá, ven, es mi papá». Lucía corrió. En la pantalla, un reportaje mostraba a varios hombres rescatados de un campamento ilegal en la frontera. Uno de ellos era Julián. Flaco, con barba, pero definitivamente él. La voz del noticiero decía: «Entre ellos, Julián Muñoz, originario de Chiapas, reportado como desaparecido hace 3 años». Lucía dejó caer la cuchara. Todo su cuerpo temblaba. Sentía que le faltaba el aire. Esteban llegó corriendo al ver la conmoción. «¿Qué pasa?». Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. «Es él. Esteban. Es Julián. Está vivo». Desde el momento en que vio el rostro de Julián en la televisión, Lucía sintió que una grieta se abría bajo sus pies. Era como si todo lo que había construido en los últimos meses comenzara a tambalearse. Durante años había soñado con encontrarlo. Había rezado, llorado, imaginado escenarios. Y ahora que por fin sabía que estaba vivo, una parte de ella se sentía confundida. ¿Por qué no estaba feliz por completo? ¿Por qué pensaba en Esteban, incluso ahora? Esa noche no durmió. Observaba el rostro dormido de Sophie, que también parecía más inquieta de lo normal. La abrazó y cerró los ojos, tratando de calmar el temblor que le recorría el cuerpo. Recordó los años de ausencia, las noches de hambre, los cumpleaños sin velas, las veces que Sophie preguntó por su padre. Recordó cómo aprendió a hacer todo sola, cómo dejó de esperar, cómo empezó a sanar. Y ahora, todo eso estaba de nuevo en el aire. A la mañana siguiente, mientras preparaba tamales, Lucía no podía concentrarse. Esteban apareció a lo lejos, como siempre, con café en mano, pero ella no lo saludó. «¿Estás bien?», preguntó él, dejando el vaso sobre la mesa. «No lo sé. No sé qué está bien y qué no. ¿Quieres hablar?». «Quiero entender por qué esto me duele tanto», dijo con la mirada baja. Esteban guardó silencio. «No quiero lastimarte, pero tampoco quiero hacer algo por lástima». «¿Crees que me quedé contigo por caridad, Lucía?», dijo él con voz quebrada. «No, no lo creo, pero tengo miedo. De ti, de mí, de Julián, de lo que esta historia espera que yo haga». En los días siguientes, Lucía dejó de responder los mensajes de Esteban. No lo buscaba, no lo mencionaba. Sophie notó su ausencia y preguntó varias veces por él. «¿Ya no somos su familia?», preguntó una noche. Lucía tragó saliva. «A veces, hija. Las personas que amamos necesitan alejarse para saber si de verdad nos necesitan». Sophie no entendía del todo, pero lo aceptó. Una tarde, mientras bordaba sola, Lucía se miró las manos. Las tenía cansadas pero firmes, manchadas de hilo, de masa, de pasado.
No soy la misma mujer que él dejó, pensó en voz alta. Pero tampoco soy la mujer que Esteban encontró. Soy otra, una que no sabe a dónde pertenece, y eso la aterraba. Pasando por el puesto de don Román, Lucía escuchó que él hablaba con su nieto. Uno no siempre elige a quién amar, pero sí puede decidir con quién construir. Al escucharlo, Lucía se detuvo. ¿Usted cree eso?, le preguntó. Sí, hija. El amor no es solo lo que se siente, es lo que uno decide alimentar cada día. Esteban, mientras tanto, se había ido alejando con respeto. No dejó de ir al pueblo, pero ya no pasaba por el puesto. Se dedicó a trabajar con los vecinos, a coordinar mejoras para la comunidad, a ayudar sin protagonismo. Una tarde, don Román se le acercó. ¿Y la muchacha? Está procesando su historia. ¿Y yo? Solo espero que el corazón le diga lo mismo que el mío me grita. Lucía viajó al hospital sin decirle a nadie. Quería cerrar un ciclo. Julián la recibió con lágrimas en los ojos. Se veían distintos. Él, más delgado, con ojeras profundas. Ella, más fuerte, más mujer. Pensé que nunca volvería a verte, dijo él. Yo también pensé que ya no existías, respondió ella. ¿Y ahora? Ahora, solo quiero que estés bien. Sophie se quedó afuera con un dibujo en la mano. Al entrar, lo dejó sobre la mesa. Era una figura de 3 personas. Ella, su mamá y Esteban. Julián lo vio. No dijo nada, pero entendió. Esa noche, Lucía volvió a su casa y encontró la libreta de sueños en la mesita. La abrió. Releyó todo lo que había escrito. Quiero que Sophie tenga futuro. Quiero volver a reír sin miedo. Quiero amar sin sentirme culpable. Las lágrimas brotaron. No eran de dolor, eran de claridad. Comenta, te entiendo si tú también has sentido culpa por volver a sonreír. Lucía se levantó, se lavó el rostro y salió al porche. Miró la calle vacía. Pensó en el hombre que estuvo con ella cuando más lo necesitó. Pensó en el hombre que regresó, pero del que ya estaba lejos emocionalmente. Y entonces supo que, tarde o temprano, tendría que hablar con Esteban, que las respuestas ya no estaban en el pasado, sino en lo que ella decidiera construir a partir de ahora. Lucía no sabía cuánto tiempo estuvo observando esa fotografía. Sus ojos, clavados en los rostros de Julián y Esteban juntos en esa imagen antigua, no podían creer lo que veían. Sentía como si alguien le arrancara el suelo bajo los pies. Otra vez. Esteban y Julián se conocían. Y no era una coincidencia pasajera. Estaban uno al lado del otro, riendo en una fiesta empresarial. El tipo de imagen que solo capturan los años de convivencia, no los encuentros fortuitos. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué, si la amaba como decía, le ocultó algo así? Estaba dolida. Más que por la foto, más que por la carta, por la decisión que Esteban tomó sin consultarla. Había confiado en él con su historia, su hija, su futuro. Y ahora esa confianza estaba resquebrajada. La carta seguía abierta sobre la mesa. Su caligrafía era firme, elegante, clara. Pero las palabras se sentían como puñales dulces. Lo supe antes de que tú lo vieras. Y no supe cómo decírtelo. Lucía se levantó de golpe, caminó por la sala, tomó aire. Necesitaba hablar con alguien. Fue con doña Mari. ¿Sabía que Esteban y Julián se conocían?, le preguntó sin filtro. No, hija, pero... ¿importa? ¿Cómo que sí importa? Me mintió. Ocultó algo que lo cambia todo. ¿Y lo cambió todo? ¿O solo te asustó sentir que ya habías elegido otro camino? Lucía se quedó en silencio. Aquella noche no pudo dormir. Sophie también parecía inquieta. A medianoche la niña se sentó en su cama y dijo: «¿Mamá? ¿Esteban es malo?» Lucía sintió un nudo en la garganta. «No, hija. No es malo. Solo cometió un error». ¿Y tú vas a perdonarlo? La pregunta quedó suspendida en el aire. Al día siguiente, Esteban regresó. No con flores, no con regalos, solo con su mirada sincera y la carta original en la mano. Lucía, necesito que me mires. Ya te vi. Vi lo que eres capaz de esconder. No lo hice por maldad. Lo hice porque tenía miedo. Porque vi que por primera vez estabas feliz. Y no quise traer de vuelta lo que te rompió. Lucía lo interrumpió. Tú no tenías derecho a decidir eso por mí. Lo sé.
y te juro que he pasado los peores días de mi vida sabiendo que te fallé. Ella respiró hondo. ¿Desde cuándo sabías que estaba vivo? Desde que una antigua conocida del pasado me llamó. Me dijo que Julián había sido rescatado. No sabía cómo decírtelo sin perderte. Lucía bajó la mirada. Tú me perdiste el día que dejaste de confiar en mi fuerza. Esteban intentó acercarse. Ella dio un paso atrás. Te amo, Lucía. No sabes cuánto. ¿Y el amor se construye con silencios? ¿Con mentiras piadosas? No. Pero se destruye más rápido con verdades sin contexto. Ella negó con la cabeza. No quiero excusas. Quiero verdad. Siempre. Él asintió conteniendo las lágrimas. Días después, Lucía fue a ver a Julián al hospital. Estaba mejorando físicamente, pero su mente aún estaba desordenada. Se notaba distinto, dañado. ¿Qué recuerdas de todo este tiempo?, le preguntó ella. No mucho, solo que pensaba en ti y en Sophie cada noche, y que me prometí volver. Lucía no sabía qué decir. Ya no sentía mariposas, sentía compasión. Julián, ¿sabes quién me ayudó todo este tiempo? ¿El hombre del que me habló la enfermera? ¿Ese Esteban? Sí. ¿Lo amas?, preguntó sin rodeos. Lucía miró por la ventana. Lo que siento por él me hizo volver a vivir, pero ahora no sé si confiar otra vez. Una tarde, Lucía encontró a Sophie dibujando. Era una figura de ella con Esteban tomándola de la mano. En la esquina del papel estaba Julián, borroso. ¿Por qué lo dibujaste así?, preguntó Lucía. Porque no lo conozco tanto, mamá. A Esteban sí. Él está aquí. Lucía, abrumada, volvió a hablar con la vecina. No sé qué hacer. Hija, no estás eligiendo entre el pasado y el futuro. Estás decidiendo con quién quieres construir el presente. ¿Y si me equivoco otra vez? Entonces te levantas, pero ahora no estás sola. ¿Tú has tenido que elegir entre dos amores? Escribe El corazón sabe si alguna vez pasaste por algo parecido. Esa noche, Lucía escribió en la libreta. No sé aún si lo perdono, pero sé que sin él, la vida volvió a pesar. Había descubierto una traición, pero también había recordado quién la había sostenido cuando nadie más estaba. La herida estaba abierta, pero la historia aún no había terminado. Después de la verdad, no quedó el alivio, sino el eco. Un eco que retumbaba en cada rincón de la vida de Lucía. Esteban no había mentido con palabras, pero sí con silencios. Y en esos silencios ella se sintió traicionada. Durante las primeras noches, Lucía no logró conciliar el sueño. El espacio en el que solía imaginar su futuro ahora estaba lleno de dudas. Había dejado entrar a Esteban en su mundo, en su rutina, en su hija, y ahora no sabía si volvería a abrir esa puerta. Los días siguientes fueron pesados. Las cosas funcionaban, sí. El carrito de tamales seguía operando, Sophie iba a la escuela, los vecinos seguían saludando, pero todo se sentía diferente. Había una especie de niebla entre ella y todo lo que la rodeaba. Esteban había desaparecido. No en el sentido físico, sino en ese emocional. Ya no estaba para ayudar con la olla caliente. No aparecía con flores silvestres. No la esperaba con café. Solo quedaban los recuerdos y los pendientes del alma. Cada noche Lucía abría la libreta de sueños. Al principio la leía. Luego empezó a escribir otra vez. Pero no deseos. Escribía cartas que no enviaba. Una de ellas decía: Esteban, no sé si te extraño por lo que fuiste o por lo que soñamos juntos. No sé si te fallé al pedirte más verdad de la que pudiste darme. O si me fallé al dejarte entrar tan hondo en mi vida sin entender qué lugar ocuparías realmente. La dobló, la guardó y lloró en silencio. Sophie, aunque no lo decía, cargaba su propia tristeza. Dejó de dibujar. Ya no pedía cuentos por las noches. Dormía abrazada a la muñeca que Esteban le había regalado, como si al hacerlo lo mantuviera un poco más cerca. Una tarde, mientras comían, preguntó con voz bajita: ¿Esteban fue como un sueño, mamá? ¿Cómo así, mi amor? Como esas cosas bonitas que pasan poquito y luego desaparecen. Lucía no supo qué responder, porque en cierto modo, sí. Esteban había sido un sueño que no supo si sostenerse. Lucía volvió a tomar el transporte sola, a hacer las compras del mercado sola,
a cargar la vaporera sola, y aunque podía hacerlo, ya no quería. Se había acostumbrado a la compañía silenciosa, a la mirada cómplice, al apoyo sin pedirlo. Un día una vecina le dijo: ¿y el joven? Ya tenía a todas enamoradas, ¿eh? Lucía sonrió por compromiso, pero por dentro sintió que la herida volvía a abrirse. Mientras tanto, Julián recuperaba la memoria, y con ella venían también sus reproches suaves, sus preguntas constantes. ¿Lo amabas cuando yo desaparecí? No, respondió ella con firmeza. ¿Y ahora? No lo sé. Julián la miraba con una mezcla de ternura y resignación. Sabía que algo entre ellos ya no volvería. Agradecía estar vivo. Agradecía a Lucía por cuidar de Sophie. Pero también entendía que los años de ausencia no se borraban con un reencuentro. Una noche, sentada en la azotea de su casa, Lucía miró el cielo estrellado y se hizo una pregunta que no se había atrevido a formular hasta ese momento. ¿Qué es peor? ¿Vivir sin alguien a quien amaste? ¿O dejar ir a quien te enseñó a amar de nuevo? No tenía la respuesta, pero algo dentro de ella le decía que pronto tendría que decidir. Porque el tiempo no se detiene, y el amor, cuando es verdadero, no espera eternamente. El día menos esperado llegó una carta sin remitente. Era un sobre sencillo, sin florituras. Dentro, unas líneas. No sé si me merezco otra oportunidad. No sé si tu corazón aún me busca. Pero si decides venir, estaré donde empezó todo, no hay presión. Solo una esperanza. Lucía supo de inmediato que era su letra. Y también supo a qué se refería. El parque. La banca donde comieron por primera vez. Donde él le compró su primer tamal. Esa tarde Lucía fue a ver a doña Mari. La mujer la recibió con té y comprensión. ¿Vas a ir a verlo?, preguntó sin rodeos. No lo sé. Parte de mí quiere, y otra parte me dice que tal vez ya es tarde. Cuando uno encuentra algo bueno, no hay que soltarlo por miedo. El miedo no cría raíces, hija. El amor sí. ¿Y tú? ¿Has dejado ir a alguien por miedo? Comenta, lo dejé ir, si te pasó alguna vez. Esa noche, antes de dormir, Lucía abrazó a Sophie más fuerte de lo habitual. ¿Y si mañana damos un paseo al parque?, preguntó. Sophie sonrió por primera vez en muchos días. ¿Vamos a buscar a Esteban? No sé si estará ahí, pero sí sé que debemos ir donde alguna vez fuimos felices. Y en ese instante supo que el silencio ya no podía ser su escudo. La vida se construye con palabras, con acciones, con decisiones. Y mañana era el día de decidir. Lucía despertó antes que saliera el sol. Esa noche no había llorado, no porque no doliera, sino porque ya no tenía miedo. Sentía que dentro de ella algo había hecho clic, un nuevo eje, una nueva fuerza. Se vistió con una blusa blanca bordada por sus propias manos. La había cosido durante los días en que Esteban se alejó. Cada puntada tenía una emoción. Duda, rabia, nostalgia. Y finalmente, esperanza. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Sophie mientras ella le cepillaba el cabello. Al parque, mi amor. Vamos a ver si la vida todavía nos está esperando allá. Caminaron las 3 cuadras que la separaban del parque. Cada paso le pesaba, pero al mismo tiempo la aliviaba. No sabía si Esteban estaría allí, pero necesitaba enfrentar lo que sentía. No podía seguir alimentando el silencio. Cuando llegaron, la banca donde solían conversar estaba vacía. Lucía tragó saliva. Se sentó. Sophie fue a jugar con otros niños. La brisa le acariciaba el rostro. Todo parecía igual, y sin embargo todo había cambiado. Pero entonces, detrás de un árbol apareció una figura. Camisa sencilla, flor amarilla en la mano. La misma flor del primer día. Pensé que no vendrías, dijo Esteban. Lucía sintió un nudo en la garganta. Pensé que ya no estarías. Esteban se sentó junto a ella. No había ansiedad, solo una calma tensa, como cuando se camina por un puente delgado, pero con decisión. No te busqué porque sentí que debía darte tu espacio. No quería insistir. Y yo no fui a ti porque necesitaba saber si mi corazón podía elegirte sin confusión, respondió Lucía. Él la miró con ternura. ¿Y qué descubriste? Que el pasado puede doler, pero que el amor, si es verdadero, se sostiene, incluso cuando nos caemos. Yo también caí, Lucía, me fallé, pero cada día sin ti fue un recordatorio de todo lo que había ganado, y arriesgado por miedo a perderlo. Ella respiró hondo.
No quiero idealizarte, ni tú a mí. No lo haré, solo quiero compartir contigo lo que venga, bueno o difícil, pero contigo. Se tomaron de las manos. La decisión estaba tomada, sin promesas vacías, solo compromiso real. Días después, Lucía fue a ver a Julián. Él ya había mejorado mucho, caminaba, sonreía más, pero había algo distinto en su mirada. Ya no reclamaba, solo agradecía. «Lucía, tú ya tomaste tu camino, ¿verdad?», preguntó con voz serena. «Sí, y espero que tú también encuentres el tuyo». Julián bajó la mirada. «Al principio me dolía pensar que alguien más estuvo contigo, pero ahora me doy cuenta que tú no solo sobreviviste, Lucía, tú renaciste, y eso no lo hubiera logrado sin alguien a tu lado». «Gracias por decirlo», respondió ella con un nudo en la garganta. «Y gracias por cuidar a nuestra hija. Eso es lo único que siempre me importará». Lucía decidió convertir sus sueños en acciones. Con el apoyo de Esteban, no como millonario, sino como socio, inauguraron su pequeño local. Una cocina con 3 mesas de madera, ventanales amplios y una estufa grande donde cabían todos sus sabores. El letrero decía: «Tamales Lucía, hechos con fuerza, sabor y corazón». El día de la inauguración, Sophie cortó el listón con una gran sonrisa. «Ahora sí, mamá. Somos una familia con local». Los vecinos aplaudieron. Doña Mari lloró de orgullo, y Esteban, desde el fondo, solo la miraba con el orgullo más silencioso, el del amor que apoya sin protagonismo. Lucía comenzó a dar talleres de bordado a mujeres del barrio. Esteban ayudó a digitalizar los pedidos. Sophie aprendía a usar una tablet que alguien donó. Cada noche, al cerrar la cortina del local, Lucía escribía una línea nueva en su libreta. «Hoy vendí todo, pero lo mejor que gané fue ver a Sophie dibujar su futuro con alegría. Y a Esteban, esperándome sin prisa. Ese es mi nuevo éxito». Un día recibió una llamada desde la oficina municipal. «Señora Lucía, su emprendimiento ha sido seleccionado como ejemplo de superación femenina. Queremos incluirla en una campaña regional». Lucía no lo podía creer. Jamás se imaginó que su historia, tejida con dolor y decisión, inspiraría a otras mujeres. Comenta: «Yo también me levanté si alguna vez saliste de un momento difícil para construir algo nuevo». Una tarde, Esteban le dijo: «He renunciado al cargo en mi empresa. Quiero vivir en San Cristóbal. Ya no necesito trajes ni juntas. Necesito tu paz. Y yo ya no necesito que alguien me salve. Necesito a alguien que camine conmigo». Se abrazaron en silencio. No necesitaban más palabras. Lucía ya no era la mujer que vendía tamales con la cabeza baja, ni la madre rota, ni la esposa en espera. Ahora era la mujer que decidió amarse, reconstruirse y elegir, sin culpa. Y lo más importante, lo hizo sin olvidar quién era. Lo hizo a su manera. 3 meses después del reencuentro emocional en el parque, Lucía y Esteban vivían una nueva etapa. Ya no se trataba de enamorarse desde la necesidad, sino desde la decisión. Día a día, reafirmaban su vínculo con actos sencillos. Compartir un desayuno, tomar de la mano a Sophie para cruzar la calle, cerrar juntos el negocio al anochecer. Sin embargo, Esteban sentía que aún faltaba algo. Un gesto. Una confirmación ante el mundo, sí, pero sobre todo ante ellos mismos. Durante semanas, Esteban organizó en silencio una pequeña celebración. No una boda aún, pero sí un momento para declarar lo que sentía con todas sus fuerzas. Pidió ayuda a doña Mari, a don Román y a los mismos niños que lo saludaban en el mercado cada mañana. Nadie debía decirle nada a Lucía. Quería sorprenderla. Quería que ese día quedara grabado en su memoria como la primera vez que alguien se arrodillaba ante ella, no para pedirle ayuda, sino para pedirle su amor, su vida, su compañía. El sábado por la mañana, Esteban entró a la cocina mientras Lucía terminaba de empacar los últimos tamales. La abrazó por la espalda. «Hoy no vas al local. Hoy tengo otros planes para ti». Lucía giró sorprendida. «¿Y quién va a vender? Hoy el mundo puede esperar. Tú necesitas ver lo que significas para los demás». Sophie apareció vestida con un vestido celeste y una sonrisa cómplice. «Vamos, mamá. Hoy es tu día». Subieron a la camioneta y tomaron una ruta distinta, por un camino rodeado de árboles y flores. Lucía miraba por la ventana, confundida pero emocionada. «¿Dónde vamos, Esteban?» «Al lugar donde todo empezó. Donde comiste tu primer tamal conmigo.
donde decidí que, si alguna vez me atrevía a amar de verdad, sería a ti. Al llegar, encontró una escena inesperada. Una mesa rústica decorada con manteles bordados por mujeres del pueblo. Una guirnalda hecha de flores silvestres, velas encendidas y, sobre todo, rostros conocidos. Doña Mari, Don Román, clientes del mercado, incluso Julián, de pie a un lado con una expresión serena. Y en medio una pequeña tarima de madera. Y Esteban ya sin chaqueta ni poses. Solo él. Lucía no podía contener las lágrimas. Esteban tomó el micrófono improvisado, una bocina con cable, y habló desde el corazón. Lucía, cuando llegué a este pueblo, huía de todo lo que creía que era mi vida. Pero tú me mostraste que hay un tipo de riqueza que no se mide en propiedades, sino en amor, en lucha, en resistencia. Me enamoré de tu fuerza, de tu dulzura, de tu silencio valiente, y de tu voz firme cuando tuviste que decirme, basta. Se arrodilló ante ella, sin anillo aún, solo con la flor amarilla de siempre en la mano. No vengo a pedirte que seas mía. Vengo a preguntarte si me dejas seguir siendo parte de lo que estás construyendo. Si me dejas acompañarte, aprender de ti, caminar contigo. Lucía, ¿quieres casarte conmigo? Lucía respiró hondo. Sintió que todo su pasado la atravesaba. El dolor, la espera, la pérdida, la soledad, pero también el amor. Ese amor limpio que Esteban le había dado. El que no trató de comprarla. El que se quedó cuando todo tembló. Esteban, tú no llegaste a salvarme. Llegaste a enseñarme que podía volver a amar sin dejar de ser yo. Sí quiero casarme contigo. Sí quiero compartir contigo lo que tengo, lo que soy y lo que aún me falta sanar. La gente aplaudió. Sophie corrió a abrazarlos. Julián, conmovido, asintió desde lejos. Sabía que Lucía había elegido con el corazón. No hubo grandes adornos ni fuegos artificiales, pero hubo música de marimba, risas, abrazos sinceros y comida hecha en comunidad. La gente llevó lo que pudo, tamales, pan, frutas, refrescos. Don Román dio un pequeño discurso. Hoy celebramos no una boda, sino algo más raro. El amor que se construye después del dolor. Eso es lo más difícil de lograr. Al anochecer, Esteban sacó a Lucía a bailar. Una canción suave, melancólica, envolvente. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Sí, pero por primera vez, no huyo de él. Porque contigo el miedo no pesa tanto. Y yo también tengo miedo, confesó Esteban. Pero tú eres mi ancla y mi norte. Esa noche, de vuelta en casa, Lucía abrió su libreta. No para escribir un sueño, sino para cerrarla con un lazo rojo. ¿Ya no escribirás más?, preguntó Esteban. No necesito escribir lo que ya estoy viviendo. Tú eres la página más hermosa que me atreví a leer. Si alguna vez tomaste una decisión valiente por amor, comenta, yo también elegí con el alma. Había pasado un año desde la declaración bajo las estrellas. Un año desde que Lucía dijo sí, con la certeza de quien ya no teme volver a empezar. La vida cambió. No de golpe ni con lujos, pero sí con sentido. Lucía, Esteban y Sophie construyeron una rutina simple, honesta y profundamente feliz. El local de tamales prosperó. Cada día llegaban más clientes, no solo por el sabor, sino por la historia que había detrás. Algunos venían a conocer a la mujer que le dijo que sí al millonario después de decirle que no al silencio. Lucía empleó a 2 vecinas más. Transformó una parte del local en espacio comunitario. Enseñaba a bordar, a administrar pequeños negocios y, lo más importante, a creer en una misma. No se trata de tener mucho, decía en sus talleres. Se trata de usar lo que ya tienes, con amor y dignidad. Sophie florecía. Cumplió 10 años con una fiesta sencilla pero llena de ternura. Esteban le regaló un cuaderno con tapa dura y escribió en la primera página: Este es para tus sueños, porque si tu mamá los escribió y los cumplió, tú también puedes. Sophie lo abrazó con fuerza. Luego corrió con sus amigas a jugar. En ese momento Lucía se le acercó. Ella te quiere como si hubieras estado desde el principio. Y yo la quiero como si fuera mía, aunque sé que es del mundo. Gracias por amarla así, susurró Lucía. Lucía no se conformó con su negocio. Junto a Esteban fundaron un pequeño fondo para mujeres emprendedoras de bajos recursos,
Llamaron al programa Hilando Sueños. Es para que ninguna mujer tenga que esperar a que alguien la rescate, dijo en la inauguración. Que sepa que puede rescatarse sola, pero que no tiene por qué hacerlo sin apoyo. La noticia llegó a medios locales, luego a una universidad, luego a una ONG internacional. Sin buscarlo, Lucía se convirtió en un símbolo de superación real. Sin filtros, sin maquillaje, solo verdad. Un año después de la propuesta, decidieron casarse. No porque lo necesitaran, sino porque querían celebrar lo que habían logrado. Amar sin miedo, elegir sin culpas, caminar con conciencia. La ceremonia fue en el patio de su casa. Doña Mari los bendijo con palabras que hizo llorar a todos. Este amor no nació en un cuento, nació en la vida real. Con lágrimas, con errores, pero también con valentía. Y eso, hijitos, es lo que hace que dure. Lucía usó un vestido blanco que ella misma bordó. Cada hilo representaba un momento vivido. Cada flor una herida sanada. Esteban la miró como si fuera la primera vez. «Eres la mujer más poderosa que he conocido», le dijo. «Y tú el hombre más valiente, porque te atreviste a quedarte», respondió ella. Las fotos de la boda no fueron tomadas por un fotógrafo profesional. Las hicieron los niños del barrio con cámaras prestadas, y fueron las más reales, risueñas, desenfocadas, llenas de vida. Una imagen capturó a Sophie mirando a sus padres bailando, con una flor amarilla en el cabello. Esa foto terminó colgada en el local, junto a un letrero. «Aquí no vendemos tamales, compartimos esperanza». Tiempo después, Julián los visitó. Ya más fuerte, más estable. Llevó un regalo para Sophie, una carta escrita a mano. «No supe ser el padre que merecías, pero siempre te llevé en el corazón». Sophie lo abrazó. «Ya no me duele que te hayas ido, porque tengo dos papás, uno que me trajo al mundo y otro que se quedó cuando más lo necesitaba». Julián lloró, no de dolor, sino de redención. Una tarde, Lucía y Esteban se sentaron en la misma banca donde comenzó todo. El parque ya no era el mismo, tampoco ellos. «¿Sabes?», dijo ella. «Pensé que amar de nuevo sería una traición. ¿Y ahora qué piensas?». «Que amar no fue una traición. Fue mi salvación». Esteban la besó en la frente. «Gracias por dejarme acompañarte en esta vida. Gracias por no soltarme cuando más dudé». Lucía sacó la vieja libreta de sueños. La había guardado durante meses. La abrió. En la última página escribió: «Hoy ya no sueño. Hoy despierto agradecida. Porque mi historia no terminó como la imaginé. Terminó mucho mejor». La pantalla se funde en imágenes de Lucía trabajando, Esteban dando clases, Sophie riendo, mujeres aprendiendo a bordar, tamales servidos con amor. La voz de Lucía narra: «No todos los amores llegan con promesas. A veces llegan con heridas y se curan juntos. A veces te rescatan y otras veces te enseñan que tú también puedes rescatar a alguien, incluso a ti misma». Gracias por ver esta historia hasta el final. Si alguna vez sentiste que ya no habría una segunda oportunidad, recuerda esto: la vida puede romperte, pero también puede recompensarte. Solo tienes que seguir creyendo que mereces algo mejor. Suscríbete para más historias como esta. Y comenta: ¿qué te enseñó esta historia? Te leemos con el corazón. Sur.